Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Repasando Lengua Castellana, la plataforma digital creada por el Departamento de Lengua Castellana del Colegio Peñafort y que nos va a permitir repasar desde casa y en cualquier momento los diferentes acontecimientos que vamos viendo en clase. En este vídeo vamos a repasar qué es el sintagma y todas sus clases. ¿Estáis preparados? Comencemos. La lengua es un sistema compuesto por unidades que a su vez se van agrupando formando unidades mayores. Así, por ejemplo, los fonemas forman palabras, las palabras forman sintagmas, los sintagmas enunciados, serían las frases y oraciones, y los enunciados textos, aunque se pueden distinguir también otras unidades intermedias. Estas que hemos citado son fundamentales. En esta unidad vamos a dejar claras varias cosas. En primer lugar, un enunciado es un conjunto de palabras que expresa una idea completa. Y en segundo lugar, nosotros vamos a analizar oraciones, pero como las oraciones están compuestas por sintagmas, comenzaremos explicando todos los sintagmas. Para poder analizar un sintagma, primero tenemos que saber qué es. Un sintagma es un grupo de palabras que desempeñan en el enunciado una función determinada, ya sea sujeto, predicado, complemento directo, indirecto, etc. Los sintagmas son unidades complejas que pueden contener otros sintagmas. Estas son las principales características de los sintagmas. Realiza una función dentro de un enunciado. Tiene una unidad de significado. Las palabras que lo conforman se desplazan juntas. Con frecuencia los sintagmas se pueden sustituir por un pronombre o un adverbio. Y se suele organizar alrededor de una palabra. Según la palabra que funcione como núcleo, se pueden establecer diferentes tipos de sintagmas. Se considera núcleo de un sintagma a toda palabra que por sí misma signifique algo y que pueda realizar una función sintáctica dentro de la oración. Las palabras que pueden funcionar como núcleo son sustantivo, pronombre, adjetivo, adverbio y por último el verbo. En primer lugar, la función de determinante consiste en concretar o limitar la extensión de lo expresado por un sustantivo. Las palabras que específicamente se comportan como determinantes son los artículos. También pueden realizar esta función los posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos, interrogativos, exclamativos y relativos. En segundo lugar, la función de modificador consiste en limitar o matizar el significado de una palabra. Las palabras que específicamente se comportan como modificadores son los adverbios, que pueden modificar a un adjetivo, a un verbo o a otro adverbio. Por último, en tercer lugar, la función de complemento consiste en completar o precisar el significado de una palabra o grupo de palabras. Algunos complementos afectan a toda la oración, como sería el caso de desgraciadamente mi vecina grita. Pero la mayoría de los complementos se refieren al núcleo, como podemos ver en este ejemplo, mi vecina canta todas las mañanas. Entre el núcleo y los adyacentes de un sintagma se establecen relaciones sintácticas que se manifiestan fundamentalmente en la concordancia. Aquí podéis observar los diferentes tipos de sintagmas: sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma adverbial, sintagma verbal y por último sintagma preposicional. Ahora estudiaremos más a fondo cada uno de ellos. El sintagma nominal es aquel cuya palabra más importante es un nombre o un pronombre, que funciona como núcleo. Los demás elementos pueden aparecer o no. Es muy importante que dentro de un sintagma solo busques los complementos y las estructuras que éste puede llevar. Un error habitual es señalar en un sintagma nominal un adverbio o un sintagma preposicional, con función de complemento circunstancial. Un sintagma nominal puede no llevar determinante, como sería el caso del ejemplo Antonio. Puede llevar 1, el libro, 2, el último libro o incluso más, el tercer intento tuyo aquel. Debemos recordar que el posesivo, el numeral o el indefinido pospuesto detrás del nombre sigue siendo determinante. El esquema propuesto nos deja claro cómo está formado un sintagma nominal. Ahora vamos a analizar un ejemplo de sintagma nominal. La hija mayor de mis cuñados. Como podéis observar, la tendría la función de determinante. El núcleo sería el sustantivo hija, el modificador, un adjetivo calificativo, mayor, y por último, de mis cuñados sería un sintagma preposicional, que haría la función de complemento del nombre. Aquí os dejo unos cuantos ejemplos más por si queréis intentarlo. Pasamos al sintagma verbal. Es un grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo y funciona como predicado de la oración. Todo lo que no sea sujeto forma parte del predicado, es decir, dentro del sintagma verbal, con excepción de los complementos oracionales.
Cuando sepamos si el predicado es verbal o nominal, solo tenemos que aplicar el esquema que corresponde. Todos los sintagmas verbales están formados por un marcador oracional, un núcleo que sería el verbo y por último unos complementos. Es decir, ahora en la oración tenemos que identificar los complementos directos, indirectos, complementos circunstanciales, el atributo, etc. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Analizaremos un sintagma verbal. Vive con la familia en Colmenar. Toda la oración sería un sintagma verbal y dentro de ella podríamos encontrar diferentes tipos de sintagmas. Vive sería el núcleo. Con la familia sería un complemento verbal y en Colmenar otro complemento verbal, que los dos serían sintagmas preposicionales. Ahora os dejo aquí unas oraciones por si queréis averiguar qué sintagmas hay dentro de ellas. Pasamos al sintagma adjetival. El núcleo es un adjetivo, el que indica una cualidad inherente a un ser. En este caso, no le procede un determinante, sino un cuantificador. Como podéis observar en el siguiente esquema, el sintagma adjetival está formado, como he dicho, por un cuantificador, que sería los adverbios de cantidad, muy, tan, demasiado, un núcleo que estaría formado por un adjetivo calificativo y por último los complementos del adjetivo, que siempre serán sintagmas preposicionales. Muy decepcionada con sus notas es la frase que he puesto como ejemplo para analizarla. Muy sería el modificador, en este caso un adverbio. Decepcionada, el núcleo, el adjetivo que forma el sintagma adjetival. Y por último, con sus notas, haría de complemento. El siguiente punto que vamos a estudiar es el sintagma preposicional. Es un grupo de palabras que van introducidas por una preposición. En este caso no hay núcleo. Como podemos observar en este ejemplo, o sea, en el esquema que he propuesto, tenemos un enlace, que en este caso sería la preposición. Puede ser cualquiera. Y por otro lado, el término, que está formado por un sintagma nominal, un sintagma adjetival o un sintagma adverbial. En este ejemplo podemos observar cómo hay un sintagma preposicional. Me miró con una gran sonrisa. Con una gran sonrisa sería el sintagma preposicional. Y dentro de este sintagma habría otro sintagma que está dentro del término, el sintagma nominal. Sería una gran sonrisa. El último sintagma que vamos a estudiar es el adverbial. Está formado por un grupo de palabras cuyo núcleo es un adverbio. Este tipo de sintagma está formado por un cuantificador, que serían los adverbios de cantidad, un núcleo sería otro adverbio y por último un complemento del adverbio, que siempre será un sintagma preposicional. Todo lo que he dicho sobre el sintagma adverbial lo podemos ver más claro en el siguiente ejemplo. Bastante, lejos de tu casa. Bastante sería el modificador, ya que es un adverbio de cantidad. Lejos es el núcleo, ya que tiene la función de adverbio principal. Y por último, de complemento adverbial sería de tu casa, con la función de sintagma preposicional. Ya por último, os dejo aquí unos cuantos ejemplos para poder analizar cada tipo de sintagma.